Queridos hermanos, estamos celebrando una nueva Nochebuena en medio de todo lo que nos pasa. Recordaba el otro día un clásico de la historia del cine, una película de Frank Capra de 1946, It's a Wonderful Life. Una película que en castellano se llamó Qué bello es vivir, cuyo protagonista era James Stewart. Y ese protagonismo de George Bailey, que era el personaje principal, un hombre honesto, un hombre de familia, un hombre trabajador, que por una desgracia estaba a punto de perder todo. Y decide suicidarse precisamente en una Nochebuena. Y eso hace que le aparezca un ángel que le hace ver todo el bien y todo lo que él había hecho para su vida, para su familia, para su comunidad. Y entonces justamente lo hace desestimar ese pensamiento funesto. Tal vez en esta noche, ¿no? Una noche particular, porque esta noche Belén, ustedes saben que Belén queda en medio de la Franja de Gaza. Belén está en la Franja de Gaza. Belén hoy es epicentro de una guerra fratricida. Y por tanto, justamente desde ahí podríamos comenzar a pensar este momento y esta palabra, ¿no? Viendo cómo desde pequeños estamos acostumbrados a tener en cuenta cuánto valemos, qué fuertes somos, cuánto sabemos hacernos respetar, y al mismo tiempo como también crece en nosotros esa especie de instancia a juzgar al otro en función del poder que tienen. Esto trae como consecuencia lógica y de humana condición la envidia, los celos, las críticas, observar quién ha llegado, quién ha tenido éxito, siempre a veces pensando cuál es lo que nos ha sido dado, lo que nos ha sido quitado, lo que teníamos merecido, ¿no? El arribismo en todos los ámbitos, desde la empresa hasta la parroquia, desde todos los lugares, se basa en esta dinámica. El intento de mostrarnos a nosotros mismos que valemos más. Entonces, que no nos sorprenda que vivimos en medio de esto, como dice el Papa Francisco, de esta especie de cuarta guerra mundial que se da en capítulos, que se da en paréntesis dentro del mundo. Gaza es uno de ellos, Belén hoy es uno de ellos. Entonces, justamente desde ahí, lo primero que sería bueno empezar a pensar esta noche es cómo la guerra está presente en las cosas más pequeñas, en las cosas cotidianas, en las cosas donde justamente hoy Dios nos viene a hablar de paz. Por eso, cuando el Evangelio de Lucas, que hemos compartido y que Carlos nos proclamaba esta noche, comienza describiendo un momento preciso en el que Dios entra en la concreción de la historia. La encarnación no es abstracta ni conceptual, sino carnal, sino real. El emperador ha ordenado un censo y Quirino es el gobernador
de toda la Siria. El censo es precisamente el intento que muchas veces como adultos tenemos de contarnos, ¿no? Los adultos a veces queremos ver cuán importantes, cuán fuertes somos, cuánto tenemos, ¿no? Recordamos de chiquitos, ¿se acuerdan aquel tío del Pato Donald, ese tío millonario, ¿no? Que le encantaba entrar en su bóveda y bañarse en esas pepitas de oro y contar y contar y contar, a veces ni siquiera para usarlas. Pero justamente desde ahí Dios viene como a reversionar la historia. En medio de que el emperador manda un censo, Dios justamente entra en nuestra historia. Entra en nuestra historia. Y entra de una manera absoluta y totalmente desapercibida. Desapercibida. En una manera que fue tejiéndose a lo largo de toda la historia de la humanidad desde el uno al uno. Esta historia fue ganando corazones, fue ganando presencia, fue ganando voluntades y aquí estamos nosotros, 3 milenios después, celebrando lo que aconteció aquella noche. ¿Qué aconteció aquella noche? Aquella noche se nos dice que en esa historia de grandes y de poderosos no había un lugar para Dios. No hay lugar justamente para Dios en nuestra vida y en nuestro corazón cuando nuestros intereses, desde el poder, desde la violencia, desde la afirmación de nosotros mismos no nos permiten ver lo pequeño, lo sencillo, ¿no? No sabemos por qué no hay lugar para María y para José esa noche en la posada de Belén. Tal vez las posadas estaban llenas porque todo el mundo había acudido al censo. Algunos estudiosos dicen que no los aceptaron porque no era el lugar apropiado para que una embarazada diera luz, ¿no? Y con tanta gente, por razones de confidencialidad, por cuestiones aún de pureza ritual. El hecho concreto es que no hay espacio para que Dios nazca. Y eso justamente, en cualquier caso, esta historia de Dios con los hombres comienza con una exclusión. Siempre decimos, Dios nace a la vera, en el costado, y Dios muere también a la vera, extramuros. Es toda una coherencia la que nos quiere mostrar Dios en eso. Y entonces, justamente desde ahí, en esta noche, en que seguramente por infinidad de razones cada uno de nosotros tiene ese sentimiento agridulce, ¿no?, que tienen las Nochebuenas, a veces porque estamos absolutamente centrados en quién no está o en lo que falta o en la situación o en el contexto. Hay muchas cosas que nos hacen, por un lado, anhelar un momento de paz y por otro lado, esa misma paz se nos hace dificultosa, ¿no? Entonces, en eso Dios no desconoce eso. Y por eso en la primera lectura se nos dice que el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre aquellos que habitaban en la región de la oscuridad brilló una luz. Y esa luz es una luz tenue, no es una luz enceguecedora. Es la luz de un Dios que se ha hecho debilidad. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor se deja ver en la debilidad? Porque en realidad esta es la única manera de poder amar, estar dispuesto
a dejarse herir. Dios toma nuestra carne, es decir, nuestra necesidad. Esa parte de nosotros que implica dolor, pero esa parte de nosotros que también nos permite amar. Y justamente desde ese permitirse amar, Dios hoy nos invita a celebrar esta Navidad, esta Nochebuena. A veces alrededor nuestro o nosotros mismos nos sentimos como embalsamados, congelados. A veces nosotros mismos hemos decretado, decidido no amar más, no dar más lugar al otro, generar como una especie de compás de espera. Y Dios esta noche nos viene a mostrar, por eso la liturgia comienza así, portando un niño pequeño y poniéndolo en el pesebre, un niño desamparado, un niño indefenso, porque desde ahora su deseo es que sepamos cómo quiere amarnos. Justamente decía, con esto termino, Gregorio Nacianceno, un padre de la Iglesia, el Señor se pone por segunda vez en comunión con el hombre, y en una comunión mucho más extraordinaria que la primera, ya que la primera vez en la creación nos hizo participar de la mejor naturaleza. Ahora, en la encarnación, en cambio, es Él quien participa del peor elemento. Por eso el Verbo se hizo carne, asumió la indigencia y la debilidad, porque no se puede amar sin dejarse herir. Que ese amor de Dios que se deja herir por nosotros, pero al mismo tiempo nos hace ver nuestra capacidad de sanar, empiece a curar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra carne, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, esto que la Navidad viene a anunciar una vez más, un grito de esperanza.